si algún día logramos de que el río Portoviejo nuevamente vuelva a ser limpio como era antes, soy capaz de viajar alrededor del mundo para rescatar esas especies y traerlas al río y darle vida de nuevo. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez Tejena y me conocen como el guardián del Cerro Jaboncillo. Esta montaña que ustedes ven era muy importante para la gente que llegaron a vivir allí, la gente que se asentaron en este lugar. Asimismo como el mar era muy importante y también el río era muy importante para ellos. La montaña en medio, el mar de un lado y el río del otro lado. Es importante que nosotros podamos centrarnos en qué pasa con el río Portoviejo. ¿Cómo es el río Portoviejo? ¿Dónde nace el río Portoviejo? Pues nace en Honorato Vázquez, estamos con el Cantón Santana, y hay una cuenca en donde están involucrados varios cantones. Tenemos Santana, 24 de Mayo, Portoviejo, Rocafuerte, Jipijapa, Montecristi, ¿verdad? Son los cantones que estamos directamente pegados al río. Pero también hay otros cantones, que en realidad suman 13, que se benefician del río Portoviejo. Pero además el río que se convierte en vida, en un territorio, también se convierte en un riesgo para los habitantes cuando no lo cuidamos. Cuando tú vives en la ribera del río, a la orilla de los árboles, de tu cultivo, lo que tú haces, y consumes el agua del río, esa es vida, porque tú lo que hacías es para sobrevivir. Tenías tus animales, sobrevivías con tus animales y con lo que tú sembrabas. Ay. Bueno, en antes teníamos, qué sé yo, la bonguita, el camarón, la jaiba, la lisa, un sinnúmero de diversidad donde se pescaba, ¿no? Permanentemente. La población también de una u otra manera se ayudaba a subsistir. Antes como que se amaba más cuando éramos muchachos, más a comparación de ahora, como que teníamos más relación con el río. Porque cuando las épocas de sequía, el río se seca. O sea, en este caso Río Chico, en el mar donde nosotros estábamos, el río se secaba. Pero ya llegaban la época a partir de enero, febrero, cuando llegaba el río, pues era una fiesta. Que íbamos nosotros a encontrarnos con el río. La gente aplaudía, la gente bailaba, cómo se asomaban en la orilla del río la gente a aplaudir porque venía el agua, venía el río. Luego las crecidas del río decíamos nosotros vamos a ir agua abajo, desde el resbalón hasta 5 kilómetros, 4 kilómetros hacia arriba, venir por el cauce del río, en tubo, en boya, lo que traía el río. Y no era novedad las anegaciones, las inundaciones, no era novedad. Ya sabíamos que el invierno venía y que iba a haber anegaciones, como nosotros le llamábamos. Entonces, eso era continuo, o sea, todas las tardes de nosotros, la juventud, era el andar con el río. Todos los muchachos, pues, los sábados, los domingos, era a jugar en el río, a nadar, a jugar de alguna manera, a jugar el cuchepato. La mamá lavando por un lado, conversando con la comadre, lavando y conversando, y los niños eran que se divertían con una pelotita, con un globito, con cualquier cosa, pero en el agua. Ellos buceaban, aprendían a nadar, curioseaban las especies de los peces, de los camarones. Me considero un buen nadador porque aprendimos a nadar desde muy pequeñitos, porque año a año el río nos visitaba y aprendimos a nadar. Tenías arena en el fondo del río y inclusive esa claridad te daba para nadar con los ojos abiertos y como iba jugando al cogido ya desde abajo lo ibas mirando, pero ya no puedes hacer esa gracia ahora, ¿no? Entonces ni bañarte tampoco.
Los mapas son unas herramientas poderosas. Los mapas sirven para hacer la guerra, pero así, digamos, como sirven para hacer la guerra, también nos pueden servir a nosotros para hacer nuestras luchas y nuestras disputas, ¿no? Son la posibilidad de poner las percepciones ribereñas sobre el río, tanto los problemas como las propuestas. Arriba la iglesia. Ahorita vamos a dibujar el río. Vamos a dibujar el río en medio de la cartulina. Pero ellos tienen que venir allá para acá. Y alrededor, y alrededor del río vamos a ubicar todo lo que queremos. No sé, el tobogán, puede ser los chicos andando en boya, también lo que representa la contaminación, también lo vamos a poner. Dependiendo de dónde esté la contaminación, la ubicamos, ¿sí? Mi historia de lo que yo me recuerde del río Puerto Viejo, soy del año nacido, en el año 59, donde yo como muchacho, pues, travieso, me gustaba salir a camaronear, donde había lindas piedras, colleras, donde el río tenía un cauce espectacular, donde las riberas estaban cubiertas de caña, estaban cubiertas de sauce, estaban cubiertas de plantas que ni por fuerte que fueran las aguas no se perdían. Y no gente de aquí cuando hicieron el desasolve del río. Vino gente de otras provincias, donde lo que hicieron fue meter máquinas y venirse por la orilla de los ríos y ampliándolo. ¿Qué hicieron? Ancharon el río, tumbaron los sauces, grandes manchecañas de caña gadúa, que la tiraron al suelo. Eso es verdad, fue un crimen de lesa humanidad. Ancharon el río, ¿para qué? Si el cauce seguía lo mismo. Es como que alguien te quite la camisa y lo tire al sol. Seguro el sol te va a quemar. Y si al río no le hace un trabajo bien hecho, empieza una máquina a sacarle toda la orilla de un lado y del otro y le saca todo lo que le protege, entonces vamos a tener grandes dificultades y esas dificultades se ven ahora casi todos los inviernos donde el río causa perjuicio. El año pasado dije en este me casaría y todo ha sido mentira, por eso llora la nalga mía. Habían caminitos bonitos como talús ahí en ese río, sí, bellísimo. Acá en esta plancha estaba más bajo, una plancha grande. Más allá yo te encontraba ese río, era más hondo. Sí. En esa época nosotros tomábamos hasta agua del río. Yo me acuerdo que nosotros llenábamos los tanques de agua y venía cuando había dado la creciente, le ponían hoja de muyuya a los tanques para que el lodo bajara hacia abajo. Y esa agua tomábamos y nunca nos enfermábamos. ¿Cuáles son los problemas que vemos más frecuentemente en los niños? Vemos problemas de piel, las enfermedades de la piel, de los niños que se bañan con aguas contaminadas o de los niños que viven en la zona donde se utilizan los pesticidas, pero sobre todo los problemas gastrointestinales, problemas de parasitosis, problemas de infecciones bacterianas. Nunca me ha pasado, pero me bañé en el río y me empezó a dar este tipo de alergia, nunca más vuelvo. Pero hay personas que se bañan todavía en el río, porque viven a la orilla del río y el río es parte de su vida, pues, y ellos no quieren deslindarse de eso, pero creo que estamos haciendo mal porque el río está contaminado y estamos regando las plantaciones con esa agua. Y ese no es el fin, pero a veces no nos queda otra alternativa a nosotros que queremos progresar de ese aspecto. Supuestamente el agua tratada que para consumo humano, que lleva un pocotón de químicos, a nosotros se nos recomienda que por lo menos unas 24 horas, 48 horas que llega esa agua, no la utilicemos en las plantas. Entonces ya ahí está dando una alerta, que es un agua supuestamente tratada
para el consumo humano, pero te está diciendo no se la pongas a la planta en un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque hay agentes químicos que están allí presentes y pueden dañar la genética de la plantación. Entonces, esas alertas nos da para entender que el agua que está tratada de una poza de oxidación con otro agente químico para matar bacterias más fuertes, entonces estarías entendiendo que al río está llegando un agua con otros químicos mucho más fuertes que va destruyendo a lo largo del río y la producción que existe, ¿no? Cuando la bomba de expulsión se daña, todo en vivo y en directo va hacia el río, ahí en la Mocoy. Se va en crudo. Todo lo que consumimos con estas aguas contaminadas también nos va a enfermar, nos va a dar problemas gastrointestinales. Pero si nosotros estamos consumiendo alimentos contaminados, también vamos a acabar en algún momento con cáncer. Ya se han hecho estudios aquí en Puerto Viejo, en la zona rural, y vemos que esto es una verdad. Es una cubarada, Rey. Oye, ya llegas tú por Rocafuerte, por Lito, ya llegas antes de llegar a Charapoto. Eso es una cosa, es que vas como un verde oscuro, el agua. Ya lo que termina al mar, imagínate cómo va. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar a que algún día nos vengan a recoger la basura. Por eso siempre tomamos la iniciativa de hacerlo nosotros en conjunto con los demás compañeros. Ya nos toca a nosotros los jóvenes liderar el barrio también, liderar la comunidad y sacar este pueblo adelante. Sí nos podríamos organizar, pero habiendo recursos para poder nosotros levantar lo que es la comunidad. Parte de lo que debemos seguir haciendo es como trabajar, es seguir escuchando cuáles son la diversidad de visiones que hay en torno al río. Ya le digo, somos nosotros mismos que tenemos que hacer el cambio, transformarlo día a día. Ir viendo, estos talleres son muy importantes. ¿Para qué? Para que nosotros pasar la voz a los otros compañeros y decir, ¿sabe qué? No, dar todo lo que nosotros estamos mencionando aquí, llevarlo y decírselos a ellos. De uno mismo, hacer a otras personas que dejen de contaminar el ambiente, porque así mismo ya no hay especies en los ríos donde habitaban antes, gracias a esa contaminación que han pasado en estos años. Entonces tocará ver estrategias, no sé, articular, pero de una manera ya un poquito más fuerte para que nos paren zona. De ahí sacar esas ideas, y la prensa, que se vea qué es lo que está pasando realmente, que se conciencie en sí, una difusión a nivel provincial en tal caso de lo que está pasando con este río. ¿Por qué no nacional? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanto desinterés? Pero nunca hay como una organización y un puño, digamos, de guardianes o que nos reunamos cada cierto tiempo para plasmar las ideas y para ir. Entonces hace falta como que un punto de encuentro y capacitarnos un poco en tema qué podemos ganar estando organizados. Hacer del río algo nuestro. No es el río Puerto Viejo. No, el río que allá, que los otros trabajen, que los otros hagan. No, ese río es nuestro. Hacer que sus riberas se conviertan en esos espacios donde la comunidad se reúna, donde los niños jueguen, donde las madres conversen, donde los adultos mayores puedan jugar un ajedrez. Esos corredores del río que vemos en la televisión, que hay en Suecia, que hay en Estados Unidos, que hay en Inglaterra, nosotros los debemos tener aquí, construirlos para nosotros. Somos nosotros los que vivimos y los que disfrutamos de los que nos pueda brindar el río Puerto Viejo. Y este ramo que nosotros estamos haciendo va a ser nuestra herramienta para disfrutar la gobernanza del río Puerto Viejo, desde la propuesta de las comunidades ribereñas. Este es nuestro mapa, este es nuestro mapa para nuestra disputa, para nuestra lucha por una gobernanza justa para las comunidades. Nuestro contramapa del río Puerto Viejo.
Y quiero mencionarles un poco la sistematización que he hecho de las propuestas que he recibido de todo lo que ha sido pues este proceso, ¿no? Para recuperar la ribera del río, reforestar con especies nativas, dragar el cauce del río bajo la supervisión y orientación de las comunidades ribereñas, para descontaminar sus aguas, garantizar un sistema eficiente de reciclaje y recorridos regulares de recolección de basura en todos los sectores ribereños, controles estrictos sobre plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas potabilizadoras, lavadoras, lubricadoras y de todas las tuberías clandestinas que descargan sus desechos al río. ¿Cuál es nuestro compromiso? Organizar mingas ribereñas y crear espacios de educación ambiental en escuelas y comunidades que viven junto al río. Y finalmente, una propuesta muy potente que ha salido y que la he escuchado entre palabras también acá, es crear una organización que se dedique a rescatar el río Puerto Viejo. Y yo creo que eso hace falta, que alguien tome la iniciativa. Tenemos que comenzar a concientizarnos. Algún día se darán de cuenta que pelear o proteger los ríos o el agua no va a ser en vano. Un pueblo educado, un pueblo que conoce, es un pueblo que responde. La gente responde. Esta sí ha tomado como dice el refrán, el toro por los cuernos. Y aquí sí, con este trabajo sí vamos a hacer. Tengo la firme convicción de que sí lo vamos a lograr. Esto está para apoyar a la gente también. Hola, ¿cómo estás? Porque yo recuerdo cuando era niño, había un libro, Nacho lo leyó, donde se da una historia que el mensaje es ser fuerte, ¿no? Y decía, bueno, si tienes 10 ramitas de un árbol pequeñita, si tú las coges individualmente, las trozas, las quiebras, las 10 las destruyes. Es fácil, ¿no es cierto? Pero si unes todas las mismas ramitas, va a ser bien difícil, imposible que las puedas quebrar. La fuerza no la hace el papel, ni lo hace una empresa, ni una organización. La fuerza realmente la hacemos todos. Y poder unir esos grupos que están con los mismos objetivos. Son los mismos objetivos que tenemos todos de que se descontamine el río. Necesitamos más actores, necesitamos más gente y quisiéramos que todos los ciudadanos estén comprometidos con la ribera del río. No sé, reunirnos una vez al mes y hacer actividades en el río. Si queremos hacer algo, decidámonos. Reunámonos, formemos los grupos y comencemos a actuar. Yo creo que podemos ir confluyendo, ¿verdad? Y creo que ya deberíamos como ponernos una fecha para tener una primera reunión y un lugar. Sí, nosotros tenemos un espacio bien grande para recibir a las personas. Quedarse la mala mano, Y como decía el compañero, hacemos acto simbólico, pero también reunirnos y que sea nuestra primera como reunión, como red de guardianes y conmemorar los seguidores.